Hola a todos, bienvenidos a este vídeo sobre el citoesqueleto. Vamos a hablar de los tres principales componentes que tiene, los microfilamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos de tubulina, y qué es lo que pueden hacer todos ellos. El citoesqueleto es importantísimo para las células, tanto o más que nuestro propio esqueleto. Imaginaos una persona sin esqueleto. Pues para una célula quedarse sin todos estos filamentos sería peor, porque no solo les dan forma, sino que hacen que estén unidas unas a otras y que hagan movimientos y cosas importantísimas. De todo esto vamos a hablar ahora. Empezamos con los microfilamentos de actina. ¿De qué están hechos? De actina. Dos cadenas de actina entrelazadas la una con la otra. Eso hace que sean un poco resistentes, pero todavía pueden doblarse, acortarse o alargarse, y su principal función es dar forma a las células. ¿Cómo dan forma a las células? Porque la membrana plasmática sigue la estructura que hagan los microfilamentos de actina, igual que nuestra piel, nuestros músculos, siguen la forma que hagan nuestros huesos. Si, por ejemplo, los filamentos de actina hiciesen esto por dentro de una célula, la membrana plasmática seguiría su estructura. ¿Y eso por qué es? Pues porque en la membrana, esta sería una membrana, por ejemplo, hay un tipo de proteínas, estas de aquí, que unen la membrana de una célula a los filamentos de actina, que formarían como un cinturón por dentro de toda la célula, haciendo que la membrana tenga la forma que tiene que tener. Además, en la célula que hubiese al lado, habría otras proteínas adaptadoras iguales, que con estas otras proteínas verdes interactuarían con las de la célula de al lado y harían que las células también estuviesen unidas más fuertemente. A este tipo de uniones se les llama uniones adherentes. Los filamentos de actina no solo pueden hacer que las células tengan pues su típica forma así como redonda, cúbica, hexagonal. Imaginad que los filamentos de actina hiciesen esto en uno de los lados de la célula. La membrana seguiría esa estructura. Formando esas vellosidades que se forman, por ejemplo, en las células de nuestro intestino para que pueda entrar todavía más alimento mientras va pasando dentro de la célula, porque haya más sitio. Si estirásemos esta parte negra, sería mucho más larga que si estuviese liso, mucho más sitio para que haya las proteínas transportadoras que cogen el alimento y lo meten dentro de las células. Entonces, puede formar las vellosidades y también los pseudópodos, que se escribe así. Pseudópodos. Los pseudópodos son esas patitas, esos bracitos que hacen los macrófagos, por ejemplo, para atrapar bacterias, o que hacen las amebas para moverse. Una célula puede estar así y, haciendo microfilamentos de actina, estirar su membrana en una dirección. Luego, arrastrar la parte de atrás y poquito a poquito moverse. Puede cambiar la dirección. Por ejemplo, puede estarse moviendo hacia allí porque hay alimento. Pero si detecta algo que es tóxico, pues os hará hacia otro lado para alejarse. A ese tipo de movimientos se les llaman taxias y, por ejemplo, si es en función de las moléculas que están sintiendo, alimento o toxinas, pues se llamará quimiotaxis. Si es para buscar la luz y hacer mejor la fotosíntesis, se la llamará fototaxia. Y así. Entonces podríamos tener, por ejemplo, una célula, así, la estoy dibujando como de perfil, con los microfilamentos de actina que le darían su forma típica y unos empujando a la membrana en esa dirección. Dos funciones más. La primera, el anillo contráctil.
Sabéis que las células, cuando se dividen, empiezan a estirarse y a estirarse, eso lo hacen gracias a los microtúbulos, pero para que una célula se convierta en dos, en algún momento tendrá que partirse, ¿verdad? Pues lo que hace que la célula se corte en dos es un anillo de actina que se forma así en el ecuador de la célula y que se va acortando y acortando y acortando hasta que la célula se separa en dos. Eso es otra función de los microfilamentos de actina. Tendríamos, por ejemplo, una célula que se estuviese separando en dos y aquí, entre medias de las dos, un anillo de actina. Y la última función, seguro que esto os suena, es la que hace la actina con la miosina. Actina y miosina son las proteínas encargadas de hacer que los músculos se contraigan. ¿Cómo? La miosina es una proteína que puede como caminar por la actina. Así. Pero además de caminar por ella, también puede estar fija. Y entonces la actina se moverá hacia atrás. Y eso, con dos filamentos de actina, moviéndose así, gracias a la miosina, es lo que hace que los músculos se contraigan. Una parte estará unida a un hueso, otra a otra, y al acortarse, moverán al hueso entero. Actina y miosina para la contracción muscular. También puede servir para mover orgánulos por dentro de la célula. A eso de mover orgánulos se le llama ciclosis o corrientes citoplasmáticas. Y pasamos a los filamentos intermedios. Son mucho más sencillos que los de actina. En vez de estar hechos de dos cadenas entrelazadas, están hechas de muchas cadenas entrelazadas. Y eso les hace ser todavía más resistentes. Su principal función, resistencia. ¿Qué hace que las células de nuestro cuerpo estén unidas unas a otras en tejidos para que cuando hagamos así no nos quedemos con un trozo de piel? Los filamentos intermedios. ¿Y cómo lo consiguen? Pues mirad, imaginad un tejido hecho por células así, que también están unidas a lo que llamamos lámina basal. Pues en sus paredes, de forma muy parecida a como teníamos con las uniones adherentes, va a haber proteínas adaptadoras que van a estar conectando los filamentos intermedios resistentes, muy difíciles de romper, de una célula con los de otra. Y esos con los de otra. Y así. Y eso hace que resistan los tirones y que además, como también tenemos otros unidos a la lámina basal, también estén unidos a lo que sea que tengan por debajo, formando un tejido muy resistente. Estas proteínas, si las aumentásemos, pues tendríamos esto, la membrana de una célula, aquí la de la otra célula, y en cada uno de los lados un desmosoma, con sus proteínas adaptadoras, estas tan fuertes como las de aquí, uniéndolas de un lado y las de otra, y las de otro, y los filamentos intermedios anclados a ellas, desmosomas. La lámina basal no tiene desmosomas ella misma, solo la célula aporta una de esas mitades. Tendría este aspecto y lo llamamos hemi-medio desmosoma. Las dos son importantísimas. Por ejemplo, si mutan y dejan de funcionar bien, eso hace que una célula se pueda separar de sus compañeras e irse a otra parte del cuerpo a través de la sangre. Y si eso pasa con una célula cancerígena, le permite separarse de donde esté, instalarse en otra parte del cuerpo y empezar un tumor en otro órgano, la metástasis. Un buen tema para investigar.
Y pasamos a los microtúbulos de tubulina. Mirad, esto es una tubulina. Es un dímero. Dos proteínas que trabajan juntas la una a la otra. Una tubulina alfa y una tubulina beta. Y a todo esto le llamamos dímero de tubulina. Pues los microtúbulos están hechos de cadenas de dímeros de tubulina. A esto le añadiríamos otra alfa y otra beta, otra alfa y otra beta, otra alfa y otra beta, y así. Eso solo no sería un microtúbulo. Para hacer un microtúbulo tendríamos que poner 13 cadenas como esa. Una, otra, otra, y así hasta 13. Y eso ya sí sería un microtúbulo. ¿Y qué hacen? Pues a mí me encantan, hacen un montón de cosas diferentes. Son muy dinámicos, están todo el rato creciendo y rompiéndose, y volviendo a crecer y volviendo a romperse. Y también tiene una proteína parecida a la miosina que puede caminar por ellos. La de los microtúbulos se llama dineína. No las mezcléis. Miosina con actina, dineína con microtúbulos. La dineína podrá caminar por los microtúbulos, llevando, por ejemplo, vesículas o lo que sea que tenga que llevar a otro lado de la célula. Y por eso una de las principales funciones de los microtúbulos es el transporte. Pero los microtúbulos también se pueden combinar para hacer estructuras más complejas, algo que ninguno de estos otros tipos de filamentos hacían. ¿Habéis oído, por ejemplo, hablar de los cilios? Así, pequeñitos y muchos, y se mueven todos a la vez, haciendo como ondas para empujar, por ejemplo, los mocos con todos los microbios y las toxinas que se han encontrado en nuestros pulmones hacia afuera. O de los flagelos, más largos, y que se mueven así para hacer que las células puedan nadar por donde sea que estén, como hacen los espermatozoides, por ejemplo. Pues por dentro tienen microtúbulos. No solo uno de ellos, sino cosas mucho más complejas. Si los cortásemos, lo que haremos en el siguiente vídeo, veríamos cosas como esta. Y cada uno de esos circulitos está representando un microtúbulo. Que, por cierto, importante detalle, los microtúbulos, como están hechos de 13 de estas cadenas, por dentro son huecos. ¿Dónde lo pongo? Aquí no los he hecho huecos porque me habría llevado demasiado tiempo recortarlos todos, pero son huecos. De eso hablaremos más en el siguiente vídeo. Hay otra cosa que pueden hacer los microtúbulos, me encanta. Si cogemos dos de estas cositas y las ponemos perpendiculares una a la otra, y eso lo rodeamos con enzimas que hagan microtúbulos, pues saldrán microtúbulos en todas direcciones, que todavía podrán ser controlados por las enzimas que haya aquí. Y su función es unirse a los cromosomas, a una parte especial de los cromosomas llamada cinetocoro, que parece un poco a esto, y uniéndose a ellos, moverlos hacia donde tengan que estar cuando la célula se divide. Un pequeño adelanto de los temas de división celular. Mirad, estos son cromosomas. Tienen toda la información que la célula necesita. El rojo para unas cosas, el verde para otras. Con un solo rotulador cromosoma les basta. Pero cuando se van a dividir, hacen otra copia. Y forman los típicos cromosomas en forma de X, que seguro que os suenan. Pero en verdad con uno les bastaría, solo hacen dos, para luego poder separarlos y que cada célula se quede con uno. Pues lo que hace que estas dos copias se separen y se vayan a dos lados distintos de la célula, y no que acaben los dos en una de las células hijas y la otra se quede sin información del cromosoma rojo, lo que los rompe y los mueve son esos microtúbulos que salen del centrosoma. En una célula que se estuviese dividiendo, cuando se está estirando así, por ejemplo, o incluso cuando ya va a terminar de dividirse, los cromosomas que están por aquí, o incluso
las cromátidas, que es como se llaman los rotuladores sueltos, os estoy metiendo un montón de información aquí, pues están siendo movidos por los microtúbulos de los centrosomas. De hecho, lo que hace que la célula se estire es muy parecido a lo que hacía que los músculos, la actina y la miosina, consiguiesen que algo que estuviese así se acortase. Pues aquí, algo que está así, con la dineína y los microtúbulos, se estira, empujando los bordes de la célula para que luego el anillo contráctil de actina la pueda cortar. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender el citoesqueleto mejor, y si estáis preocupados por la cantidad de detalles y características de cada uno que tenéis que memorizar, pues en la descripción os dejo unas tarjetas de memoria que he preparado para ayudaros con eso también. Nos vemos, ¡hasta pronto!